Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy toca en el canal un vídeo especial, un vídeo del que vamos a hablar durante yo creo que meses, años y posiblemente en las próximas décadas. Esta vez lo que voy a hacer es solamente empezarlo y como veis la imagen pues da un poco de miedo, ¿no? Y el título pues lo voy a ir explicando según vaya haciendo el vídeo. El título: Los sellos del apocalipsis para el inversor. Y la imagen está creada por inteligencia artificial, que cuando le di los componentes que quería que tuviera la imagen, pues me salió esto. Como veis, sale un cielo rojizo, unos edificios, bueno, un poco deteriorados, unos caballos, unos jinetes, unas calaveras y sobre todo, fijaros abajo, habla de impuestos, se ve el dólar y realmente pues no es nada tranquilizador, sino todo lo contrario. Vamos allá. Bien, la segunda imagen que me salió pues cada vez iba peor, ¿no? Y como veis ahí están los caballos con una cara totalmente diabólica y vamos a empezar a hablar de cuáles son esos sellos para el inversor y luego ya os diré el motivo de por qué esos sellos. Pues por un lado tenemos el sello del aumento de la presión fiscal. Tenemos la inflación. Sabéis que todo inversor con lo primero que tiene que capear es con la inflación. Luego tenemos, ya se va hablando desde hace tiempo y se va hablando hasta que nos acostumbramos y luego pues vendrá cambios regulatorios de cómo se trata el capital. Más adelante veremos que muchas veces se dice que el capital tiene unos impuestos muy bajos, pero pensemos que el capital muchas veces viene del trabajo y al trabajo ya le han atizado, o sea que es un más a más. Luego, otro tema que ha ido pasando un poco de resfilón, pero que algunos inversores ya lo íbamos viendo y pensando que podían ir contra ello, que son con las plusvalías latentes. Por ejemplo, tenéis el caso de los fondos que se quedan ahí o se quedan las acciones y los estados pues están viendo que, oye, ¿por qué no metemos mano también en las plusvalías latentes? No estoy hablando de las plusvalías realizadas, que ya lo hacen, sino las latentes. Luego, la tributación por nacionalidad. No es nada nuevo. De hecho, Estados Unidos a sus ciudadanos ya los tiene cogidos y dice, bueno, tú me pagas aquí y vayas donde vayas, tú me pagas aquí. Otro tema que es totalmente desconocido y que según vayamos profundizando, pues a algunos se le pondrán los pelos de punta, es la tributación de las herencias ex país. ¿Qué significa eso? Pues que cuando nuestros herederos reciban las herencias, pues dependiendo de dónde están invertidas, pues tendrán que pagar en ese país. Parece ciencia ficción, pero está escrito. Luego, la implantación de las CBDCs. Para mí hay varios vídeos hechos de esto y como veis, vamos a ir hablando cada vez más. La gente es totalmente ignorante de este tema, pero que es la solución final que van a dar a la situación de la próxima o la siguiente crisis económica. Y por supuesto, nuevos impuestos para los ricos que aplaudiremos todos sin saber que tarde o temprano seremos nosotros el objetivo de esos impuestos. Muy bien, si os gusta este tipo de vídeos, no se os olvide darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. En vídeos anteriores, y sobre todo es uno de mis lemas, es que nada es fácil en esta vida. Por supuesto que no es fácil, pero la suerte es la que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Por eso este vídeo tiene esa idea, ¿no? De decir, oye, vamos a prepararnos y si se produce ese hecho, pues sabemos cómo actuar. Por eso, cuando la gente dice, ¿qué suerte tienes? Yo muchas veces digo, detrás de esa suerte muchas veces hay muchísimo trabajo y lo único que se da la oportunidad y cuando se da esa oportunidad, si tienes claro lo que tienes que hacer, lo haces y sales beneficiado. Bien, empezamos un poco para explicar el título y por qué lo del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis, eso ya os sonará, ¿no? Los jinetes del apocalipsis son 4 caballeros descritos en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis de San Juan Bautista, donde, bueno, ya sabéis que Apocalipsis, el significado de Apocalipsis es revelación, ¿no? El título habla de un pergamino que la mano derecha de Dios, que estaba sujeto por 7 sellos.
Y Jesús abrió los 4 primeros, o sea, no abrió todos, o sea, que fue descubriendo uno a uno. Y bueno, salieron unos caballos, uno blanco, otro vermelho, otro negro, otro amarillo, y que representaban a diferentes situaciones, ¿no? Uno era la conquista o la gloria, otro era la guerra, otro era el hambre y otro era la muerte, ¿no? Ahí tenéis a Thanos, por eso viene el tema de los tanatorios. Como veis, ninguno de ellos suena bien. Cuando hay conquista, siempre hay alguien que sale vencido. Está la guerra, siempre hay sufrimientos. El tema del hambre se pasa mal y la muerte es el final. Pero fijaros que todavía quedan 3 sellos por abrir, ¿no? Pues con esta alegoría pues he querido buscar cuáles son los sellos, las penalidades que a un inversor actual le pueden caer en el futuro, ¿no? Y nuestros propios sellos, pues ya no, a mí no me salen 7, a mí me salen 8, 9, 10, 11, pero bueno, me voy a quedar con los 8 primeros. Aumento la presión fiscal. Eso es como la prueba de la rana. Nos van calentando poquito a poquito, nos vamos acostumbrando y no pasa nada. Otro impuesto más, otra subida. Y algún amigo me decía, pues sí, Eduardo, pues si solo nos han subido el 2% más. Sí, pero es que el 2% es como cuando engordas. Has engordado y si al año siguiente engordas 2 kilos más, mantienes los anteriores, O sea que en ese sentido la presión fiscal sigue cada vez más y más en los ciudadanos. La inflación, pues ya sabéis, os lo he comentado, que es nuestro cáncer, ¿no? El cáncer que si no haces nada, porque la gente que tiene un capital, si no hace nada, con los años va perdiendo. Este año me parece que ha sido el 2,8, pero recordad que hace poquito hemos tenido el 8,5. Y si nos vamos a los años 70, pues de 2 dígitos la inflación, ¿no? Entonces que la inflación se va generando y tenemos que pensar también por qué se genera. Muchas veces los mismos que nos cobran también la generan. ¿Por qué? Porque claro, si tú te estás endeudando y vas haciendo que el dinero valga menos, pues tú tendrás que devolver menos, o por lo menos el esfuerzo a devolver será inferior, ¿no? Cambios regulatorios para el capital. Sabéis que en el IRPF, pues ya los tramos altos, pues ya te vas por encima del 40 y tantos por ciento, 45, 46, 47, 48%, y al capital pues le dice, no, si solo paga el 19, no, pero es que ten en cuenta que ya has pagado cuando has ganado ese dinero, y que luego el capital se quede en el 19 tampoco, porque el 19 puede llegar hasta el 28, hasta el 30%, depende del dinero que estemos hablando, con lo cual dices, bueno, gano ese dinero, luego lo invierto, y encima me sigues quitando por hacer bien los deberes. Es una especie de castigo, una maldición bíblica para la gente que tiene 2 dedos de frente. Luego, lo de la tributación de las plusvalías latentes, pues parece nuevo, pero no es nuevo. De hecho, en España tenemos el impuesto a patrimonio, que la gente por tener un patrimonio paga. Imaginaros que al año siguiente o el de 2 años eso cae. Tú ya me has pagado, eso no te lo devuelvo. Entonces, el tema de las plusvalías latentes, aquí hablo de las nuevas, que puede ser, tú tienes unas inversiones, tienes una cartera, ha ido creciendo, y muchos inversores, amigos míos, hablan, dicen, no, para el día de mañana se lo dejo a mi hijo. Sí, tú déjaselo, que posiblemente lo que te va a pasar es que esas plusvalías te van a dar el hachazo en cualquier momento. Y dice, eso no puede ser. Bueno, estamos cansados de ver cosas que no pueden ser, ¿no? Las leyes se cambian y de repente ya incluso hay algunas que empiezan a hacerse para que sean retroactivas, O sea, que fijaros qué maldad, ¿no? Y eso al final, pues, es lo que nosotros llamamos la democracia, ¿no? Malentendida, claro. La tributación por nacionalidad. Esto ya existe, de hecho en Estados Unidos y otros países ya lo tienen, que tú por nacer en un país vas a pagar los impuestos siempre en ese país. Y Europa pues no es ajena a eso. Y claro, cuando un país ve que sus ciudadanos que pueden salir, no en cohetes, como dice alguna vicepresidenta, sino se cogen su coche o su avión y se van a otro país a vivir porque tienen dinero suficiente para poder vivir sin que le sigan atosigando, ¿no? Pues entonces, pues lo que quieren hacer y terminarán haciendo, sin lugar a dudas, pues es la tributación por nacionalidad, es decir, usted va a pagar aquí y cuando usted se marche también. De hecho, tampoco es algo nuevo. Tenemos el exit tax, que cuando se cumple una serie de condiciones, para marcharte, si tú tienes una empresa, pues lo que te hacen es exprimir antes de que te marches, ¿no? Entonces eso es un tema
que son cosas que parecen nuevas, pero no son nuevas, lo único que van a seguirlas desarrollando. Luego, la implantación de las CBDCs, pues ya sabéis que ese es el control absoluto del ciudadano, ¿eh? Nos lo dirán otra vez que es para evitar el control de evasión de impuestos, que es para el blanqueo de capital, que es para el tema de la droga, que es para el tema de todo lo que queráis, pero realmente lo que les interesa es controlar al que pueden controlar, que es al ciudadano. Y luego, por supuesto, nuevos impuestos que serán no para nosotros, nos dirán que no son para nosotros, que son para los ricos, pero si echáis un vistazo y veis lo que supone una clase alta, un rico ya en España, pues casi nos estamos metiendo a niveles de un jubilado que cobre pensión máxima. Esos son los nuevos ricos. Antes un rico era un señor que tenía una mansión, que tenía criados, que tenía servicios, que tenía chofer, que tenía empresas, y ahora no, eso puede ser solamente un trabajador que paga su IRPF y que tiene una vivienda y un coche, pero en ese sentido los ricos cada vez son, como lo pongo en minúsculas, somos más pequeños. Y tenemos nuevos sellos que nos irán poniendo, por eso la fotografía no se ven todos los sellos, sino que eso irá creciendo. Y vamos, hoy solamente quiero dar un repaso y me centraré posiblemente en el primero, que es en el aumento de la presión fiscal, que es un poco lo que más os llega, lo que más conocéis. Bueno, el tema de la inflación también lo sufrís en vuestras carnes, ¿no? Pero vamos a ver, vemos esos sellos y aquí al lado os pongo un poco lo que yo creo que la gente siente, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la presión fiscal lo pongo en verde, y un poquito naranja. Lo verde es que la gente se ha acostumbrado. Le suben los impuestos y no pasa absolutamente nada. Y alguno, bien intencionado, dice, sí, pero habrá que pagar los servicios. Y mi pregunta es, si tenéis unos ciertos años, vosotros, normalmente los impuestos les decimos que los vamos a pagar para la seguridad social, para la educación y para la defensa, ¿no? Vamos a coger estos tres, que son tres partidas importantes. Y porque claro, las pensiones en teoría sale de la seguridad social, no del impuesto, por ejemplo, de un IRPF. Pero vamos a hablar de eso. Por ejemplo, la sanidad. Yo recuerdo que antes te ponías enfermo, llamabas y ese día o al día siguiente te atendería tu médico de seguridad social. O tenías eso y te operaban. O te hacían una prueba. Ahora llamas a la seguridad social porque te sientes mal y posiblemente igual te harán dentro de 15 días o un mes. Y no digamos si tienes que hacer una prueba, 6 meses lo mínimo, 6 meses, 8 meses. Entonces, ¿de qué de qué sanidad estamos hablando? ¿Vale? Y no digamos que es porque hay comunidades autónomas o gente que potencia la privada. Fijaros, los primeros que potencia la privada es el Estado. Ahora vemos el tema con los funcionarios y Muface. O sea, damos dinero a empresas privadas el propio Estado. No le veo eso. Y además pelean los sindicatos y tal. ¿No sería mejor tener una buena seguridad social? ¿Vale? Pero bien organizada y bien trabajada. Luego, si hablamos de educación, yo me siento deciros, pero es penoso. Tú ves, año tras año vamos para atrás. Ya puedes pasar sin aprobar. ¿Para qué te va a hacer falta estudiar? No sea que te traumatices por hacer un poco de esfuerzo. Y no digamos ya del ejército. Ya se ha convertido en una ONG para poner mantas a abrir las puertas y si hay una tragedia, pues que a quitar barro. Pero eso no es un ejército. O sea, no quisiera yo que un día tener alguien que quiera invadir este país. Bueno, ya lo están invadiendo día a día y lo vemos en el telediario. Pero no es un ejército. O sea, hemos convertido, pues eso, ¿sí? Pues una especie de ONG que la mandan por el mundo, pero poco más. La inflación, pues ya lo pongo también en verde, totalmente creada, nos lo crean al final los bancos centrales de una forma u otra, o la forma de trabajar los estados, no sé, pues por ejemplo ahora Estados Unidos con un tema de aranceles, pues tarde o temprano lo que hará es subir los precios de los productos que ellos tienen, porque si tú le vas poniendo precios más caros, o sea, metiendo impuestos a lo que recibes, pues cada vez tendrás tus ciudadanos unos precios más altos, ¿no? O sea, no está controlada y hoy está en el 2,8%, no te extraña que esté en el 5%, ¿no? El cambio regulatorio es del capital. Aquí
aquí la gente se preocupará un poco porque hay un pequeño grupo de inversores que tiene su dinero y que no le hará gracia que le pongan los mismos impuestos que el trabajo, porque dice, hombre, es que sería pagar 2 veces. Bueno, ya estás pagando vez y media, ¿eh? Pero que en ese sentido no es cuestión de que la gente no quiera pagar impuestos, sino cuántos son los impuestos y en qué se están destinando. Luego, la tributación de plusvalías me parece un escándalo. O sea, tú te arriesgas, inviertes y te van sangrando. ¿Qué va a hacer la gente? Pues no invertir. ¿Y qué pasa cuando la gente no invierte? Pues que la economía se irá para abajo. Tributación por la nacionalidad. Para mí eso es ser ya un esclavo de nacimiento, ¿vale? Un esclavo de nacimiento que por tú nacer aquí, pues te vamos a exprimir, te ponemos los grilletes y ya sabéis mi teoría de la esclavitud. La esclavitud, ahora somos esclavos. Antes alguien que tenía esclavos los tenía que dar de comer, les tenía que mal vestir o mal de comer y trabajaban 8 horas. Ahora veréis que trabajamos más de 6 meses para el patrón, que el patrón es el Estado, ¿vale? Tributación, herencia es país. Imposición del imperio. Y aquí os va a chirriar más. Pero, de hecho, viendo un poco como temores futuros, pues bueno, ya hay leyes en Estados Unidos que pueden exigirte que si tú a tus herederos les pasas acciones americanas por haber invertido en Estados Unidos, y eso sé que alguno diréis, esto es un escándalo, pues bueno, ponedmelo en comentarios y haré un vídeo de todas maneras explicando cómo tienen la potestad de cobrarte entre un 18 y un 40% de ese patrimonio que vayan a heredar tus hijos. Y dicen, bueno, no, eso será si lo tienes invertido en Estados Unidos. No, si lo tienes en exchange, en exchange o incluso, o sea, en broker, en tu propio país. O sea, que en ese sentido que estáis. Y además tenemos un doble riesgo. Es que, por ejemplo, hemos mirado y en España no tiene un acuerdo para evitar la doble tributación, con lo cual tu propio país, por supuesto que también te lo querrá cobrar, ¿vale? Y alguno dice, bueno, pero las herencias se pagan poco, se pagan hoy poco, ¿vale? Y las donaciones poco, pero te puedes encontrar que cuando necesite el Estado te volverán a apretar. Entonces, son cosas que tenéis que tener en la mente y que esto no es definitivo y luego tenéis que tener el sentido común, que se ha perdido mucho, de ver cómo puede evolucionar las leyes y bueno, y solamente cuando eso, mírate el espejo de nuestro país y cómo está evolucionando. Luego, cuando realmente la situación esté mala, pero de todas maneras eso está en funcionamiento y hay varios vídeos en el cual le hablo, son las CBDCs, que son las monedas digitales pero de los estados, con lo cual estará totalmente controlado, hijo mío, ahí ya no te escapas de nada. Y luego, pues lo que comentaba, ¿no?, de los nuevos impuestos para los ricos, y nos inventaremos impuestos. ¿Y quiénes son los ricos? Pues tú eres el rico hoy y en el futuro, eres el que vas a pagar los impuestos. Para mí, no lo pongo en verde o en naranja, lo pongo en rojo. Es preocupante todo eso para lo que es no solamente para el inversor, sino para el ciudadano, pero más para el inversor, porque al final el inversor se convierte en ese rico que hay que exprimir por haber hecho su trabajo, por haber trabajado, por haber gestionado bien su patrimonio, por haber invertido y saber que si no inviertes la inflación te lo termina comiendo. Pues iremos exprimiendo, y lo que conseguiremos serán sociedades de pobres, de esclavos, que reciban una limosna, que no piensen. Por eso el tema de la educación no interesa mucho, que la gente sea autocrítico, que se forme, ¿no? Entonces, en ese sentido, como veis, el panorama no es bueno, y cuando inteligencia artificial le pides que te haga el apocalipsis del inversor, la primera foto que me sacó fue un arco iris y caballitos de colores. Cuando le dije, hombre, seamos un poco serios, pues ya me sacó las fotos que os he sacado. Muy bien, en el tema de impuestos, solamente un repaso para que veáis, ¿no? Aproximadamente la mitad de la población española, hay otra parte que no tributa y que vive de la gente que aporta. Pues bueno, tienes impuestos como el impuesto os hago un poco aquí un resumen, luego os voy a hacer un resumen más extenso. Esto está sacado también de un resumen de inteligencia artificial, que es importante para esto, para que te haga resúmenes de cosas que ya son conocidas, y que la inteligencia artificial tiene su cometido para estas cosas. Posiblemente para cosas de futuro tendremos que nosotros darle a la cabeza, tomar la experiencia y proyectarla hacia el futuro. En algún momento seguramente que la inteligencia artificial también lo hará, ¿no? Pues bueno, os habla ahí del IRPF,
Os habla de impuestos sobre el consumo, del IVA, y luego también los impuestos especiales, ¿no? El tabaco, al alcohol, a los combustibles, y que además llevan su propio IVA, o sea, tiene un impuesto y a eso se le carga. Sin lugar a dudas, tú trabajas, tú consumes, ahí te voy cargando, y luego pues lo dones o te mueras, también te voy a seguir cobrando, ¿no? Pero también, o sea, que ese es un tema que tenéis que tenerlo en cuenta. Cómo el inversor va creciendo, va haciendo años, y que tarde o temprano el Estado sabe que eso se va a hacer y te esperan al final, y al final cuando vas a salir por la puerta, pues el señor de la guadaña te lleva, pues a tus herederos le recibirán y le pasarán la siguiente minuta. Luego, los impuestos a bienes inmuebles, pues ahí tenéis todo el tema del IBI, que es un impuesto municipal sobre la propiedad, pero también en los ayuntamientos tienes más impuestos, como es el del automóvil, como incluso en algunas ciudades por aparcar en el coche de algo que ya has pagado impuestos, también te pone, y al que viene también, ¿no? Y luego los impuestos de la cotización social. Y más o menos la media que da Inteligencia Artificial es que casi medio año nos pasamos pagando solamente impuestos. Y el resto, cuando lo gastemos, también. O sea que en ese sentido no os preocupéis, que no os escapáis. Le pedí un poco más de datos y pues me dio más, ¿no? Porque tienes ahí el de patrimonio, impuestos de patrimonio. Y luego, pues digo, y además y además, por eso os digo, y van creciendo, dice, además en 2025 se implementan algunas modificaciones y nuevos impuestos, tales como nueva tasa de basuras obligatoria a los ayuntamientos. Claro, te obligan, dices, estás obligado, si no, te penalizo, que nos dice Europa que tenemos que seguir exprimiendo a esta gente. Dice, no, que son pocos, son 80 euros, pero coño, es tu dinero. Y ya te están cobrando impuestos por tu casa, o sea, quiero decir, uno más, y otro que haremos, pues no sé, pues por desgaste de aceras, ¿por qué no? Luego, en el aumento de tipos de IRPF al ahorro para grandes fortunas, ese también se aumenta, el 28 al 30. Impuestos temporales a las energéticas. Temporales, cuando dices temporales, al final eso se cauteriza y ya se convierte en un impuesto más. Pero que no se os olvide que los impuestos a las energéticas los repercuten a ti. O sea, no penséis que esto es al señor malo que me hace la electricidad. Cogeros un recibo de la luz y veis que pagamos hasta los cambios de decisión. Primero hacemos nucleares, luego las cerramos y luego les compensamos, pero lo pagas tú. Y luego, pues eso, pues iremos subiendo, pues tantos, desde temas IVAs, pues para la pasta, el aceite, cosas de estas, ¿no? Y más o menos hablan de una veintena de impuestos. Depende, si eres un pobre hombre, pues igual te caen 20, pero si te mueves un poquito más, igual te caen 25, 30, o sea, en ese sentido no tengáis duda que los tenéis. Y nuestros propios sellos, iremos hablando de ellos. Hoy solamente hemos hablado por encima, pero que hay algunos que son muy preocupantes, como es la tributación de herencia en el exterior, la tributación por nacionalidad o las plusvalías. Y no os quiero contar nada cuando nos implanten las CBDCs y es. Pero siempre hay un mensaje de esperanza. Y es un poco lo que os decía, la suerte no es, alguna vez te puede tocar, pero realmente la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad, y lo que tenéis que hacer es prepararos, veros y ver alternativas. Como siempre, esto continuará, iremos hablando de todas estas penalidades que tiene encima el inversor, para ver cómo se puede ir saliendo. Y os digo que se puede salir, o por lo menos minorar, a tener un impacto menor en muchas de ellas. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Vuestros comentarios siempre me ayudarán, pues, a darle matices y a buscar nuevos enfoques a los vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Como siempre, os recuerdo que no es ningún tipo de finalidad para dar consejos legales ni fiscales, sino únicamente compartir conocimiento y haceros pensar, ver que las cosas no podemos estar viendo la pantalla de televisión y una serie, sino que tenemos que preocuparnos en lo que nos puede afectar en el futuro. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta la próxima.